Buenas tardes, hoy nuevamente con ustedes en esta entrevista. Hoy vamos a entrevistar a la profesora Luzmeri Sánchez Rengifo de la Universidad del Valle. El tema que vamos a tratar es el tema relacionado con la familia. Entonces, un saludo para las y los colegas, para las y los estudiantes que nos escuchan y pues los dejo con la profesora, que ella les va a contar quién es Luzmeri Sánchez. Bueno, siempre me ha costado trabajo hacer la presentación de mí misma, pero digamos que voy a enfocarlo al tema de la entrevista que ha planteado Jesús, que es la familia. Digamos que mi interés cuando yo empecé a estudiar trabajo social siempre estuvo más orientado, digamos, como hacia al área de las características del ser humano, de su familia. Eh, y fui poco a poco encontrando como el interés enmarcado desde el trabajo social. Y esto se vio, digamos, como más profundo por ahí en los años, yo me gradué en el 74 y en esa época eh, había como un movimiento en Cali alrededor del psicoanálisis, posteriormente alrededor de familia, con el doctor Romero, sí, era de esa época que pues había participado en seminarios internacionales de familia, que conocía alguna bibliografía, entonces algunas personas interesadas nos acercamos como a ese tema y se empezaron a traer a Colombia algunos de los autores que en ese momento estaban trabajando la terapia familiar, como Salvador Minuchin, Franco Chequín, y se empezaron a traer tanto en Medellín, en Bogotá, algunos de estos autores y el interés de algunas colegas de trabajo social, pues nos fuimos como reuniendo alrededor de esa temática. En orientación y terapia familiar y de pareja. Cuando regresé a la universidad, eh, digamos, pues mi idea era concretar mis estudios en alguna de las asignaturas de trabajo social. Yo ya de alguna manera había empezado antes de irme a estudiar a México con algo que yo llamé en ese momento técnicas de entrevista y que lo inicié con los estudiantes como de mutuo propio, pues yo dictaba individuo y familia y les dije a los estudiantes que si ellos querían aprender entrevista, que si ellos me daban 2 horas semanales de su tiempo y yo daba 2 horas semanales de mi tiempo para dedicarlo única y exclusivamente a ver técnicas de entrevista. Y así lo hicimos durante, creo que unos 2 años antes de irme, y de esa experiencia salió un texto que hoy todavía es utilizado, que lo elaboré con la profesora María Cristina Maldonado, sobre técnicas de entrevista. Eh, eh, y ya cuando regresé de la maestría, eh, formulé los cursos de orientación familiar 1 y orientación familiar 2, que se daban en los 2 últimos semestres de la carrera, de la formación de los estudiantes. Eran opcionales, es decir, los estudiantes definían si elegían los cursos de familia o elegían los cursos
de desarrollo comunitario, o bueno, había una oferta, digamos, variada y los estudiantes definían qué cursos querían tomar. Mientras yo lo dicté, siempre hubo estudiantes inscritos, hubo un buen número de estudiantes inscritos. Y digamos que esa fue como el aporte al pregrado de trabajo social. Posteriormente se formuló la especialización en intervención con familias y finalmente la maestría que tuvo tres énfasis, entre los cuales uno era el de familia. Digamos que eso es, digamos, como la trayectoria que yo he tenido en la universidad, o la trayectoria académica en relación a familia. Y también desde que llegué de México empecé a hacer consulta particular, trabajando con familias, con parejas y con individuos con una orientación familiar. Bueno, yo creo que hemos escuchado a la profesora Luzmeri y se trata de pues una formación que ha estado muy vinculada al desempeño de la docencia y a los estudios académicos que ha realizado y es prácticamente toda una vida de formación y ejercicio en el campo de la familia, eh, lo cual nos dice pues y nos muestra la riqueza que nos puede dar esta entrevista aprovechando hoy a Luzmeri. Bien, bueno, yo le preguntaría a Luzmeri, si te dice que Colombia el trabajo social ha tenido el trabajo social en familia ha tenido un desarrollo bastante importante y el trabajo social ha aportado mucho al campo de la familia. ¿Qué opinas frente a eso y cuáles han sido esos desarrollos y aportes si los han habido? Bueno, yo sí creo que hay un buen número de trabajadoras sociales y de trabajadores sociales que ha estado vinculado, digamos, al área de familia y que ha escrito también. Ahora, lo que ocurre es que el campo de familia es un campo interdisciplinario y entonces es un campo en el que confluyen, además de los trabajadores sociales, pues confluyen los psicólogos, los psiquiatras, incluso personas a veces de profesiones que parecerían no tienen nada que ver con la familia, también han estado vinculados incluso desde los orígenes de la terapia familiar, gente que provenía del cine, de las ingenierías, de otros campos, se vieron interesados por la familia. Entonces, siempre que hay congresos de familia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, vemos que asisten no solamente los trabajadores sociales, sino también profesionales de estas otras disciplinas. Pero digamos que el aporte específico del trabajo social, pues aquí en la universidad yo he escrito varios libros. En la Universidad de Antioquia también se escribieron muchos artículos y algunos libros. En la Pontificia Bolivariana, en la Universidad Nacional, en la Universidad de La Salle, es decir, en los diferentes campos o en las diferentes facultades de trabajo social del país, básicamente las que yo más, también Cartagena tuvo, digamos, en algún momento, últimamente realmente no puedo decir, pero en algún momento había personas de la Universidad de Cartagena que estaban muy vinculadas al campo de familia y que también hicieron su aporte. Bien, bueno, sí, realmente creo que lo has confirmado, el trabajo social ha hecho aportes al campo de la familia y tenemos desarrollos en las universidades. Mencionadas varias universidades del país en donde han habido producción teórica mediante textos, investigaciones, debates al campo de la familia. Decías también que es un campo interdisciplinario. En ese campo interdisciplinario, ¿cuál puede ser entonces el rol del trabajo social en la intervención con familia? Pues fíjate que
Yo diría que incluso desde los pioneros de la terapia familiar, el trabajo social ha estado muy presente. Eh, una de las pioneras fue Virginia Satir, que estuvo en los primeros grupos, cuando se conformaron los primeros grupos alrededor de la terapia familiar, y posteriormente ha habido en los diferentes enfoques, ha habido trabajadores sociales que han hecho su aporte. Por ejemplo, en Australia hubo un trabajador social que ya murió, pero que fue muy famoso en su época. En este momento se me olvida el nombre, pero ahorita me acuerdo. Eh, y en la terapia breve, por ejemplo, también hay varios trabajadores sociales que participaron allí. ¿Cuál es el aporte específico de trabajo social? Yo diría que cada vez, digamos, con el posmodernismo, los límites de cada profesión en estas temas que son tan interdisciplinarios a veces tienden a difuminarse, pero yo diría que el aporte de trabajo social es que por tener una formación básica con un fondo, digamos, social y macro, eso permite visualizar con mayor facilidad lo interpersonal y darle el marco, darle el contexto y no meterse solamente en lo intrapersonal. Pero moverse, digamos, entre esto, porque hay que considerar, en la terapia familiar hay que mirar lo intrapersonal, lo interpersonal y las relaciones de todo esto con el contexto. Entonces siento que para el trabajador social, por su formación de base, se le facilita, digámoslo así, hacer este ejercicio, Ya. Bueno, promoverlo. sí, promoverlo, es decir, ahí juega lo que se denomina la formación integral del trabajador social, que le facilita esa mirada de Sí, conjunto y más global e integral de la relación, ¿no? perdón, es que me paré para ver el nombre del trabajador social australiano Sí, que me había olvidado y es Michael White. ya, bueno. Sí, Eh, sí, bueno, esa es una ventaja de trabajo social, como hay otra ventaja que me atrevo yo a señalar y es que es la profesión de la intervención social y en eso el trabajo sí, social ha estado en el trabajo de campo y en los programas extramurales con la familia, en el campo de la salud, en fin, y eso le ha dado una ventaja y creo que es una sí, ventaja siempre y cuando se sepa aprovechar y leer esa experiencia, ¿no? así es, así es. Bien, bueno, a ver, mirando un poco hacia el contexto, ¿cómo ves y que la intervención de trabajo social y qué posibilidades tiene en este proceso que vive el país del posconflicto con con las familias que han sido víctimas de la violencia, en donde sin duda trabajo social está jugando un papel muy importante? Lo pudimos apreciar, yo lo pude apreciar en el 18 Seminario Latinoamericano de Trabajo Social en el 2018 en Bogotá, en donde las ponencias de Colombia, su mayoría estaban referidas a experiencias con personas afectadas por la violencia y pues allí se veía esa intervención también en el campo de la familia. ¿Cuál puede ser ese rol, ese papel en este tipo de campo? Sí, pues fíjate que nosotros eso lo visualizamos mucho cuando hicimos la investigación con María Ceni en el barrio Mojica. Decir que uno de los grupos que tuvimos para escribir el libro estaba ubicado en el barrio Mojica, un grupo de mujeres de esa comunidad. Y lo que identificábamos es que, digamos, los tres grandes temas de secretos familiares a nivel mundial, digámoslo así, o general, son los secretos están alrededor del nacimiento, del sexo y de la muerte, ¿sí? Y aquí en Colombia encontramos, o aquí en Cali específicamente, encontramos y también pues tuvimos otras poblaciones que fue
unos grupos de estudiantes de la universidad y otros grupos de otras personas provenientes de la consulta privada, que de alguna manera nos dieron una visión de no solamente de Cali, sino del país, porque eran personas que ancestralmente provenían de diferentes regiones del país, que además de estas tres fuentes de secretos, en Cali encontramos secretos alrededor de la violencia, ¿sí? No solamente familiar, sino también social. Eh, secretos alrededor del manejo del dinero, con todo lo del narcotráfico y de, digamos, las oficinas de cobro y todo esto. Secretos alrededor de la política, por ejemplo, y de la violencia política que ha habido siempre en nuestro país. Entonces, como, digamos, en la familia es como un reservorio al cual llegan todos estos elementos del macrocontexto, ¿sí? Y la familia los elabora de una manera muy específica. Incluso nosotros lo que concluíamos es que, por ejemplo, en la violencia, la mayoría de los actores de violencia en los casos que nosotros estudiamos eran los hombres, pero los que guardaban los secretos alrededor de esa violencia ejecutada por los hombres eran las mujeres, ¿sí? Y eran las mujeres las que sabían cómo actuar cuando se iba a presentar un hecho de violencia. De hecho, a nosotros nos tocó en algunas oportunidades estando en la comunidad que las mujeres del grupo nos decían, bueno, tienen que irse, ya, caminen, las acompañamos, porque ellas sabían que iban a ocurrir hechos de violencia en la comunidad y ellas se encargaban de sacarnos y de protegernos. Y esa era la función que ellas desempeñaban también en sus familias. Entonces, digamos, el trabajo social tiene allí un papel, pues, digo yo, muy importante, porque toda la violencia que tanto, digamos, la violencia que se da al interior de las familias también afecta a la violencia macro. Y la violencia macro afecta a la familia. Entonces, si nosotros trabajamos con las familias para, digamos, prevenir la violencia intrafamiliar, ¿sí? Que de todas maneras no es que surja de la familia solamente, sino que la familia, como decía anteriormente, es a la que llegan todos los elementos del contexto, y entonces si hay pobreza, si hay agobio en las mujeres, entonces esto se descarga es en la violencia con los hijos, y estos hijos van a desarrollar posteriormente delincuencia familiar o simplemente el hambre. Es otro de los elementos que nosotros veíamos que también era una fuente de violencia. El trabajo social con esta característica que tú resaltabas ahora de que tiene la capacidad de ver el contexto, de visualizar el contexto, de intervenir socialmente, y también si los que tengan la capacidad para trabajar con las familias y en los aspectos interpersonales de la familia y de sus relaciones con el entorno, pues tienen un trabajo muy importante que hacer allí. Ahora, eso también lo veíamos en la investigación, como lo familiar para la gente es lo conocido. Entonces, fíjate que a nosotros, por ejemplo, nos decía la gente, ¿cómo así que ustedes van a Mojica? Si eso es un barrio muy peligroso, ¿cómo se van a meter allá? Y lo más simpático es que algunas de las mujeres del grupo que nosotros necesitábamos a veces que vinieran a la universidad para darles la orientación familiar que les estábamos dando, ellas se resistían a salir de su comunidad, es decir, tenían miedo de venir a Cali. Muchas de ellas nunca habían salido de su comunidad desde que habían emigrado, porque la mayoría de las mujeres con las que nosotros trabajábamos provenían, habían migrado pues de la zona rural
algunas de Buenaventura, otras de Antioquia, de distintas zonas del país, precisamente por la violencia, ¿sí? Y entonces ellas conocían su comunidad, conocían su violencia y les daba miedo salir a calle porque no manejaban el contexto. Entonces, como lo familiar para uno es lo que uno conoce y así sea peligroso, uno aprende a manejar, ¿sí? Y de alguna manera lo naturaliza. Entonces, el trabajador social tiene allí bastante por hacer. Sí, yo veo que es un campo bien interesante y algo que me parece que es importante resaltar, y es que es un trabajo en el fondo de desarrollo humano, ¿sí? Es Sí, un trabajo de construcción del ser, de construcción del sujeto, y es un trabajo de emancipatorio, en la medida en que se contribuye a que el ser tenga las capacidades para afrontar sus situaciones y poder resolverlas, o por lo menos afrontarlas y no dejarse absorber por esa realidad adversa. En eso veo que es un trabajo o es un rol del trabajador social bien importante que es muy positivo, yo diría, y muy que necesario enmarcar eso. desarrolle, que cada ser humano desarrolle las aptitudes que tiene para hacerlo. Ahora, para eso hay que tener un entrenamiento específico, ¿no? Sí, sí, eso pues sí debe tener ese entrenamiento, pero digamos que el trabajo social tiene ese potencial para desarrollar esas posibilidades, ¿no? El que haya hecho los cursos de familia, De familia, el que claro. haya hecho y las selectivas de familia, Sí, formado en porque, ese porque campo. Ujú. sí, que se haya formado en ese campo. Bien, bueno. A ver, hablando de ese tema, todos sabemos que la Escuela de Trabajo Social de la del Valle ha sido fuerte en la formación en el campo de la familia. Yo me pregunto, ¿continúa siendo fuerte? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se espera en el campo de formación en familia? Pues mira, lo que yo realmente del pregrado estoy alejada hace mucho rato. Yo no he vuelto a dar clases en el pregrado. Sé por algunas de las que fueron mis alumnas, digamos, y que ahora son profesoras, que se ha continuado con el trabajo en individuo y familia. Eh, no tengo muy claro si los cursos de orientación familiar siguen dándose y con qué orientación. Realmente esa parte no te la puedo decir. Sí sé que, por ejemplo, la parte de comunicación ocupa un papel importante y lo sé porque yo ahorita estoy trabajando en un libro sobre terapia familiar breve y uno de los capítulos centrales es el capítulo de comunicación que incluso ya en la universidad lo van a publicar como un libro. Y la idea surgió precisamente de estas profesoras que te digo que fueron mis alumnas, porque están trabajando en la reforma curricular y uno de los cursos que se va a dictar tiene que ver con comunicación y quieren que este texto que se va a publicar mío sea como digamos, como el texto guía del curso, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que sé que no se ha quedado solamente en trabajo social, sino que está tratando de sacarse esta formación o parte de esta formación para todo el estudiantado de la universidad. Bien, bueno, a Y ver, también para los profesores, porque sí, los profesores que se quieren formar como tutores, también se les está dando un diplomado que está siendo orientado desde la Escuela de Trabajo Social. bien. Bueno, ahora yo creo que nos has dado una visión bien interesante de ese papel del trabajo social en el campo de la familia y de una manera integral frente a yo diría, lo que decía ahora, el desarrollo humano. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es el futuro entonces del trabajo social en ese campo? ¿Cómo es el futuro y cómo hay que afianzarlo? ¿Qué recomendás para afianzar esa formación en ese campo? Yo diría que, digamos, lo que mejor puede motivar
a los trabajadores sociales a, digamos, a profundizar en el campo de la familia es que eh, a la inquietud propia que tenga cada persona, se encuentren con profesores que sepan de alguna manera generar como el interés o como el hambre, digo yo, de conocimientos en este campo. Y la ventaja es que hoy en día tenemos no solamente especializaciones, sino que tenemos especializaciones, maestrías y doctorados en el campo de familia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, digamos que hoy es mucho más fácil para los estudiantes encontrar ofertas para profundizar en el campo de la familia, si así lo desean. No exclusivos para los trabajadores sociales, por lo que decía al comienzo, digamos, interdisciplinario el trabajo con familias y todos los cursos, digamos, de posgrado que se ofrecen son en esa línea, son interdisciplinarios. Bien, bueno, yo creo que hemos tenido una entrevista bien interesante. Luz Mary nos ha dado una visión de lo que ha sido el desarrollo de este campo de intervención, el campo de la familia desde el trabajo social. Nos lo ha ubicado, digamos, también como una práctica interdisciplinaria, también con una función muy importante, decíamos, en la construcción del ser, del sujeto, y nos ha mostrado pues las posibilidades que tiene hacia el futuro este campo de familia en el trabajo social. Creo que ya nos queda la inquietud y Sobre agradecerle todo a Luz porque Mary. yo diría allí, Chucho, que una de las cosas más importantes es como motivar a los trabajadores sociales que están haciendo trabajo de campo con familias a que sistematicen sus experiencias y a que escriban sobre sus experiencias, porque muchas veces uno conoce experiencias bien interesantes, Claro. pero que se quedan allí porque las personas no se animan a escribirlas. Yo sé que el trabajo de escritura es un trabajo muy demandante, es un trabajo, digamos, que le exige a uno encierro de alguna manera, pero que también tiene sus gratificaciones porque esa es una de las ventajas de la escritura. Es decir, la oralidad era muy buena en el sentido de que permitía la creatividad, si te equivocabas no quedaba marcado, etcétera, etcétera, pero escribir, así sea, cosas en las que nos equivocamos, son importantes porque son las que van generando un efecto acumulativo en el conocimiento. Claro, sí, yo sostengo, por ejemplo, que el Estado social tiene una gran deuda con el campo, con la profesión y con las ciencias sociales, y es precisamente sistematizar ese cúmulo de experiencias que ha tenido. Es una de las profesiones con mayor desarrollo en la intervención social en el país, en Así campos, digamos, como la familia, en el campo de la salud, en el campo de la educación, pero falta que todas esas experiencias se sistematicen y se aporten como una contribución al desarrollo de esos campos de intervención. Yo comparto eso y ojalá la gente se animara. Creo que eso también hay que animarlo desde la universidad y también desde las organizaciones gremiales. Habría que estimular ese tipo de trabajo, ¿no? Estamos de sí. acuerdo y es una invitación a los colegas que no lo han hecho a que se sienten y hagan ese ejercicio. Es más, se puede buscar el apoyo de las universidades que seguramente lo van a brindar, pero allí tenemos un gran desafío. Sí. Bueno, yo le agradezco a Luz Mary y a las y los colegas Bueno, que Chucho, con estuvieron mucho con gusto. nosotros hoy. Gracias a ti. Bueno, gracias y en otra ocasión te invitamos nuevamente acá para que Ok. sigamos compartiendo. Bueno, Bueno, gracias. Chucho, muchas gracias. Chao. Chao.